Mi matrimonio con Andrés Ramírez empezó en una cita a ciegas, arreglado por los mayores. Nos vimos 3 veces, nos casamos y pasamos la noche de bodas. Después de casarnos, Andrés cedía con sus rumores. El 10º día de casados, volé sola a la Universidad de Boston. 5 años en el extranjero. Dio a luz a nuestros gemelos. Como padre, de la existencia de los niños, no sabía nada. A las 8 de esta mañana, el municipio Río Claro sufrió una inundación de proporciones históricas. Las precipitaciones superaron récords. Andrés Ramírez. ¿Por qué me llamas una y otra vez? ¿Qué quieres? Me dejaste por 5 años en el extranjero y apenas regresas para controlarme. Andrés, escúchame. Escucharte. María González. ¿Y por qué crees que yo voy a hacerle caso a mi esposa? Para ser amables, estamos en guerra fría. Si seguimos así, ¿no se volverá una guerra caliente? Colgo. Andrés Ramírez de la Élite acompañó a la estrella Lucía Torres en Ciudad del Sol en la Clínica Maternal del Prado. Doctora González, ¿ya llegó su esposo? Los alianos dijeron que lograron llamar cuando estaban atrapados. En la tele. Ah, así que es su esposo virtual. ¿Quién lo diría? La doctora González, tan seria y tan culta, también quiere ser su esposa. ¿Quién no? Yo también. Este hombre, sé de que es un mujeriego. Casarse con él sería un infierno para siempre. ¿Acaso quieren sufrir? Ah, cierto. Doctora González, ya puede irse. ¿Ya comiste? ¿Te preocupas por tu esposo? ¿Pero qué esposa se preocupa por su esposo con el mismo tono que si le hablara a un perro? María González, solo tú. Luego entendí que un matrimonio apresurado sin amor cuesta 5 años, 10 años o hasta toda la vida. 5 años sin vernos y ya no hay nada que decir. Esta vida que llevamos, ¿de qué sirve? He visto parejas peleadas, pero nunca una pareja que no se conozca. ¿Tienes hambre? Andrés. Voy a cocinar. Divorciémonos. Pan integral con café negro, o arroz con queso y hongos al trufa negra, o que Nuestra Señora Ramírez baje a la tierra y se haga un crepe de huevo. Ten. Gracias. De nada. ¿Qué lleva este crepe? Está tan rico que vienes 2 veces al día. ¿Y me mandas mensajes? ¿2 veces al día? Da la vuelta, más suave. Mamá, ¿por qué no has llegado todavía? ¿No vas a comer? ¿A dónde vas con tanta prisa y con hambre? Te estoy preguntando, ¿a dónde vas? A salir. ¿Sales o te estás engañando? Con esa ropa... ¿Y qué tengo de malo? Demasiado llamativo. Señora Ramírez, cuando salga, debería cuidar un poco la reputación de su pareja. ¿Me has visto salir con ropa inapropiada? Entonces no te cuides, ni que te pongas pañales. Nadie te dirá nada. Daniela y Mateo en Ciudad Central. Ir a la escuela es un riesgo. Temo que su padre los descubra. Una familia así, lo más importante es la sangre. Tranquila, yo los llevaré y recogeré de la escuela. Con cuidado, en esta multitud no es tan fácil que nos descubran. Si nos descubra, entreguen a mi hermanita. Que use su dulce encanto para engañar a papá y que nos dé dinero. Sí, sí. Vamos a gastar todo el dinero de papá. O si no, entréguenme a mí. Le juro que en 3 días lo mato de rabia. Siguiente. Doctora González, he oído mucho de usted. Sabemos que nos conocemos, pero nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos y hablar cara a cara. Si ha escuchado rumores sobre mí, doctora, le pido que no los crea. El paciente es solo una excusa. Claro que no es una excusa. ¿Por qué ocuparía a propósito los recursos médicos? Prima, ven aquí. Cuéntale a la doctora los síntomas exactos que tiene tu hijo en clase. Dile a la doctora. Doctora González, antes de venir me uní a grupos de padres. Padres de todo el país hablan muy bien de su profesionalismo. Me recomendaron que la consulte. Cuénteme del niño. Sí, mi hijo...
Mi hijo tiene 7 años. Siempre ha estado bien. Pero últimamente la maestra me comentó que en clase no presta atención. Y se distrae mucho. Así que busqué en internet y sospeché que podría ser epilepsia. ¿El niño no vino? No, no puede faltar a la escuela. ¿Tiene un vídeo de una posible crisis? No. Señora, esta enfermedad no es un resfriado, ni una fiebre. Su causa es compleja y requiere muchos exámenes. La siguiente. Bueno. Vino a la consulta y no trajo nada. Ni siquiera trajo al niño. ¿Y cómo quiere que la doctora González lo vea? ¿Usted es la doctora de aquí? ¿Así trata a los familiares? ¿Qué actitud es esa? ¿Cuál es su nombre? Ya verá, voy a quejarme con su jefe. Señora, la distinguida familiar, con su permiso, escuche con atención. Afuera hay un montón de niños esperando su turno. Si no los vemos hoy, tendrán que quedarse otra noche en Ciudad Central. No todos tienen 300 euros de sobra. Ahora, ¿esta actitud es lo suficientemente buena? Si no, ya no seré tan amable. Perdón, doctora González, no estuvimos bien preparados. Volveremos la próxima vez. Sí. María, esta noche acompáñame a cenar con unos viejos amigos. Bueno. Ahora que estás de vuelta, tú y Andrés deben acercarse más. El trabajo es importante, pero la familia también. Entendido. Lo esperamos por años, y por fin mi hijo se casa. El año pasado mi esposa y yo estábamos muy preocupados. Su hijo Pablo es joven y exitoso. ¿Por qué preocuparse? Oí que es Pablo quien elige. La primera vez que se vieron, ella se negó rotundamente, porque a Pablo le lleva más de 10 años. Ah, están todos. Estaba con amigos en la otra sala. El gerente me dijo que mi mamá estaba aquí. Doctora González, ¿dormió bien anoche? Tío, ahora ya entiendo las ventajas de un esposo mayor que la esposa. Los hombres jóvenes son mezquinos y poca cosa. Los jóvenes decimos que una relación con un menor es un no. ¿La doctora González no es 2 años mayor que la jefa? Come y no digas nada. Pablo, recuerdo que desde niño tu salud no era muy buena, ¿o sí? Te quedabas sin aliento. No pasará ni 10 años, ni tampoco 20, a lo mucho 5 años. Y nadie sabrá si Paola eligió a un hombre mayor o a un anciano. Ya se ejercita. Andrés, no le haga caso. Paola es joven. No sabe lo que dice. Es muy joven. ¿Y si la mujer que quiero está aquí y al escuchar esto me rechaza por ser 2 años menor? Si la pierdo, ¿dónde la voy a encontrar? Qué agotador. Y encima se meten en lo que no les importa. Que arruinaron el ambiente. Ustedes se quedan. Me voy. Tomé un poco de alcohol, por eso no voy a manejar. ¿Me llevas? Perfecto. También tengo que ir por algo. Los rumores de tu esposo con otra mujer están por todas partes. ¿Y tú, su esposa, no vas a hacer nada? María, te pones muy alta. ¿Y qué puedo hacer? A un perro en celo se lo castra. ¿Y Andrés? Si se refiere a cómo lidiar con la otra, no se me ocurre. Si tiene experiencia, puede enseñarme. Como esposa, si no puedes controlar a tu esposo, ¿quién más piensas que lo hará por ti? Esto no debería decírtelo yo, pero tus padres murieron muy pronto, y yo siempre te he tratado como a mi propia hija. Ni sus propios padres pueden controlarlo. Si de verdad una extraña como yo lograra controlarlo, ¿no sería un despecho para sus padres? María, antes de casarte con la familia Ramírez, conmigo eras tan obediente. Que yo recuerde, usted insistió una y otra vez en juntarme con Andrés. Dijo que me elegía por mi fuerte experiencia clínica e investigativa y por mi gran influencia social positiva. También dijo que si Andrés se casaba conmigo era un gran hallazgo. ¿O acaso mentía a mi suegro y a Andrés? ¿Que no le importaba mi carrera, sino que tenía otros motivos que la familia no conocía?
María, estás sembrando discordia. ¿Por qué no te conmuevo? Dios mío, por fin ha vuelto. Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahora? ¿Y mi esposa, la divina? ¿Dónde está? Yo digo una cosa y ella me responde. Si no la controlas, se va a montar en mi cabeza. Señora, la caja de notas que me pidió, aquí está. Pero, ¿por qué está abierta? Señora, le juro por Dios, no me atrevo a tocar sus cosas. Tranquila, no hay nada adentro de valor. ¿A estas horas qué hacen en mi cuarto? ¿Tienen una reunión secreta? Señora, ¿quieren algo de cena? Se los preparo. No hace falta, doña Rosa, no tengo hambre. ¿No tienes hambre? Si no tienes hambre al llegar, es que afuera ya te llenaste. Alguien asombroso. Juntos a la Universidad de Boston. Su dedicación y sentido de misión. Nuestros días de estudiantes terminaron. No entiendo, pero cada quien tiene su especialidad. Entre genios de la medicina, es suficiente que ellos entiendan. Soy un ignorante, no me meto. Si me empeño en entenderlo, me despreciarán. Nunca he dicho que seas ignorante. ¿Ah, sí? No lo dijiste, pero lo demostraste. Retírate. Mi comportamiento tampoco pretendía eso. Claro, digo esto no para arreglar nuestra brecha. Interesante. ¿Acaso hay una brecha entre nosotros? ¿Para que haya una brecha, no significa que estuvimos unidos como una sola? Señora Ramírez, ¿usted cree que cuándo estuvimos unidos? ¿Un beso cuenta como estar unidos? ¿O acaso es cuando nos metemos en la cama? Póngase la mano en el corazón y dígame, ¿con qué hombre se sintió verdaderamente unida? Cuéntamelo, esposo. ¿Con esa ceja fruncida ya me estás juzgando por mi educación? ¿O por ser grosero, No. Sí. Ni modo. Tu esposo es un manojo de sensibilidades. Demasiado sensible. Si es tan sensible, que tome un antihistamínico. Si no basta una, que tome una caja. Además, así que sí, te desprecio por tu poca cultura. ¿Ves? Lo sabía. Tranquilo, para un hombre la ignorancia es virtud. ¿Quién? ¿Quién es ignorante? ¡Mamá! Hoy llevé a los niños a la entrevista de preescolar, y qué alegría. Los dejé adentro solo 10 minutos, y la directora los sacó sonriendo. Dijo que están muy bien educados y que son muy completos, no tienen debilidad. ¿La directora dijo algo más? ¿Cómo se atrevería? Piensa en la historia que les inventaste. ¿Qué historia? Perfecto, mañana estoy libre, iré por ellos. Mateo, Daniela, ustedes dos, ¿por qué no ven algo más? No, este es más divertido. Mamá, ¿no crees que resolver problemas de matemáticas es como jugar un juego? María, ¿aún me recuerdas? Soy Verónica, la esposa de Javier. Claro que sí. Hoy es el mes cumple de nuestro hijo. Quería invitarlos a ustedes dos a pasar por casa, para ver al bebé y compartir la alegría. ¿Te parece? Haré lo posible. Mamá, ve tú. Mi hermana y yo te esperamos en el auto. Primero los llevo a casa. Hay tiempo. No, mejor vamos directo. ¡Exacto! ¿Ustedes quieren verlo? Mamá, quiero verlo en persona. Es normal que se interesen por su papá. Es algo muy normal. Quiero que sepan que no los voy a impedir. Solo tengan cuidado. Su papá es muy alerta y tiene una aguda capacidad de observación. Si no han decidido vivir con él, tengan mucho cuidado. Nos quedamos en el auto. Ten al bebé. Primero me lavo las manos. Andrés, lo tuyo con la hija de los Torres. La que no es legítima está en todos lados. Si de verdad hay algo, acaba con eso ya. Mejor sé un hombre de familia. Doctora González, qué bien sostienes al bebé. Mejor que yo. La niñera de mi bebé lo sostiene exactamente como tú. ¿En serio? Quizás tengo talento para ser mamá. ¿Ves?
La doctora González es pura maternidad. La veo tan hábil con el bebé. Y tú, ponte las pilas. Si sabes en qué debes esforzarte, esfuérzate en eso. Antes se llevaban tan bien. No le den la espalda. El silencio entre esposos daña la relación. Cuando se duerma, acuéstate con él y abrázalo fuerte. O aprovecha esta oportunidad para aclarar las cosas. Hay que darle mientras está caliente. Pero no soy una forjadora. Andrés, los problemas de pareja no se llevan a la cama. Escúchame, vuelvan juntos. ¿Para qué dos autos si son pareja? Si no la llevas a ella, ¿a quién más? ¿De qué me estás hablando? ¿Acaso ves que hay amor entre nosotros? Basta, no insistas, vete. María González. Señora Ramírez, ¿no es usted un poco arrogante? Al principio te perseguí porque me obligaron. Y al estar juntos me di cuenta de que quizás me faltaba algo. Y quería compensarlo. Tus buenas notas y el filtro de tu título. La verdad, al casarse y vivir juntos un tiempo, te das cuenta. Los genios son muy aburridos. Y ese filtro del título se desvanece mucho más rápido de lo que imaginas. Cuando se fueron a Boston, al irse, descubrí algo mucho más divertido que la infidelidad. Y al comparar, un título tan bueno, demasiado formal. Aburrido. Por cierto, la casa de los recién casados, quédate a vivir. Yo no volveré. Yo ya no me intereso en ti. Por cierto, la verdad, mi señora Ramírez, ¿por qué no vuelvo a casa? Temo que me tomes. ¿Cómo te atreves a venir a casa de mi amigo? ¿Acaso esos 10 días de matrimonio fueron muy duros para ti? Con razón, alguien como yo, tan completo, es raro. Mi señora Ramírez, siempre tan fría, al abrazarla se pone toda tímida y llora con tanta ternura. ¿Qué? ¿Te gusta que sea más brusco? ¿Y qué? ¿Me equivoqué? Compañeros, enfermeras, vendedores y los que piensan como tú. Son tus compañeros, qué lástima. Son unos débiles. De tus compañeros, saca el más fuerte, que me gane de pulgar. Y verás si no, los hago explotar la tarjeta. Ya no aguanto más. Lo voy a pegar. Si ni a mamá puedo proteger, ¿de qué sirvo? Hermano, no te precipites. Pero yo también quiero pegarle. No vayas. Si saltas, llegas a sus rodillas. La pistola, dámela. No vayas, hermano. Mamá dice que te pareces mucho a papá. Tranquila, solo me hago pasar por extranjero. ¡Ay! ¿De dónde saliste, pequeño mocoso? ¿Quieres ser el héroe, eh? ¡Suéltame! ¿Y qué? ¿Tú también te la encuentras bonita? Bájale a ese niño. ¡Bájame! No lo haré. ¡Bájame! Como su padre, voy a darle una lección. ¿Estás loco? Bájalo. Niños, vaya. Para esconderse de la pistola, se metió en el regazo de mamá. ¡Qué débil! Pero mamá es muy fuerte. ¿Será esto lo que decía la abuela Sofía? La fuerza de una madre. ¡Hermano, corre! Amor, ¿te adoras de mí? ¿De verdad quieres el cielo como cobija y la tierra como cama? ¿Es que al ver a los demás con hijos tú también quieres uno? Yo también puedo. Con tus genes, basta con que apruebe el examen. ¿Es necesario? Andrés, ¿no puedes hablar con calma? ¿Miedo de que te juzgue el próximo y no se cansará? Andrés, no quiero discutir. No nos entendemos. No tenemos nada que decir. Me voy. Divorciémonos. Dije que nos divorciemos. Andrés, divorciémonos. De hecho, hace 4 años debimos dejarlo todo. Sí.
Estos han sido los 4 años peores de mi vida. ¿No tienes nada más que decir? La división de bienes la decidirá la ley. Lo que me diste voluntariamente en el pasado no lo devolveré. Por ejemplo, la casa cerca del hospital. En cuanto al proceso del divorcio, estoy lista para cooperar. Y sobre mis cosas en la mansión, este fin de semana iré a recogerlas cuanto antes. ¿Divorcio? Claro que sí. Pero solo yo puedo prender fuego. Y nadie más. ¿Con quién te acostaste en el extranjero? ¿Te acostaste con otro hombre y te lo pasaste bien? Claro, no solo con compatriotas, sino también con extranjeros. La experiencia fue genial. El cuerno que querías, ahí lo tienes. ¿Estás feliz ahora? Nunca lo he negado. Por un momento me enamoré de ti. Pero el amor, ¿cómo decirlo? No vale nada. Paola tenía razón. Los jóvenes no se comparan con los mayores. Los jóvenes son muy fáciles. Un poco de cariño y se pegan como perros en celo. Los mayores son diferentes. Hacer que alguien que ya vivió su pasión se vuelva loco otra vez es muy divertido. ¿No que no te importaba? ¿No te importa? ¿Por qué hablas tanto? El divorcio, yo me encargo. Te avisaré pronto. Por cierto, oye, no discutas así conmigo frente a los mayores, no te pases. Temo que si nos oyen digan que si aún discutimos, es que aún podemos vivir juntos. Mamá, ¿y tú qué viste en él? Esa pregunta es un poco difícil de responder. En internet dicen que papá es un dios. Que le gustara a alguien no es para nada extraño. Pero tú también eres increíble. ¿Por qué te gustaría él? Me imagino que, mamá, ¿te volviste loca de tanto estudiar? No me volví loca. También tiene sus virtudes. Eso es innegable. ¿Y cuáles son sus virtudes? ¿No dijiste que en internet dicen que papá es un dios? Pues es muy sencillo. No es arrogante. ¿Eso es ser sencillo? Mamá, tienes que distinguir si es ser sencillo o ser un desastre. Bueno, a dormir. Parece que mañana tendré que volver a casa a recoger mis cosas. Ya llegamos. Tía, es solo una... doctora Inmaculada. ¿Por qué le teme? Como su suegra, para hablar con ella, hasta tenía que llamar a mi mamá y a mí. Me está sobreestimando. Ya estoy vieja. Con gente joven como ahora, tan irrazonable, no puedo con ellas. No peleo más. Si no pelea, que le dé. Y yo que pensaba que mi cuñada era una genio de los estudios, sí refinada. Pero por lo que me dice, resulta que es solo una falsa y una zorra. Vamos, subamos juntos a verla. Si se atreve a irrespetarla, dele una bofetada en la cara, dale fuerte, hasta que se le hinche. Yo la sujeto para que pueda, ¿qué le parece? Ya, vamos, entremos. ¡Vamos! Vaya, la doctora González. ¿Qué te crees? En el hospital y en público te haces la experta. En realidad solo eres una campesina que se sacó adelante, una arribista vulgar. Y encima tu esposo te usó un año y se cansó, la peor de las arribistas. Gabriel, Gabo, mamá te advierte, cuando te cases no te cases con una mujer así. Le das dinero y ni siquiera sabe cómo gastarlo. Se nota, es que de niña estuvo acostumbrada a la pobreza. De repente, se casó con un rico. Pero no tiene el porte de las demás chicas de buena familia. Mira, se nota que es de pueblo. Cuñada, ¿sabes lo que es casarse bien? ¿De verdad lo entiendes? Las demás, de mejor familia que tú, saben respetar las reglas de su familia. ¿De dónde sacas el valor para en su casa actuar como la jefa? ¿No temes que mi primo vuelva y te mate a golpes? De verdad no entiendo. Andrés lleva tiempo así, con tantas chicas de buena familia para elegir, y de todas se eligió a la más vulgar de todas. Claro. Dime, una que solo estudia, ¿qué sabe de marcas de lujo? Pero eso no me impide reconocer a un imbécil. Traído por su tía como a un perro para morder. ¿Y de verdad crees que te usan para algo? ¿De qué te crees tan orgullosa? Andrés ya no te quiere, te dejó. Ya tiene a otra. Te ignora para que tú le pidas el divorcio. ¿Acaso no te das cuenta? ¡Basta! ¿Qué estás diciendo? Hermana, ¿en qué me equivoqué? Ahora es como una prenda en el armario de Andrés, que puede expirar o no, una ropa gastada. Ocupa espacio y nadie la usa.
clase de familia cría una hija así, secando sus bragas en el patio de su esposo? ¿No sabe que eso le trae mala suerte a su esposo? María, esto es una falta de tacto. Las bragas de mujer, ¿cómo puedes colgarlas en el patio? ¿Y a tu esposo? ¿No lo consideras? ¿Cuántos años hace que murió la dinastía? ¿Las bragas de mujer no se secan en el patio? Entonces las voy a secar en la cara de Andrés. Que las seque con su machismo. Que las seque. ¿Y encima quieres secar tus bragas en la cara de Andrés? Esa boca tuya. De verdad que alguien debería romperte la boca. Cuñada, oí que tus padres ya se murieron. No tienes a nadie que te respalde. ¿Por qué eres tan tonta? Un título no te llena el estómago. ¿No has oído el dicho? Un título de universidad no vale como el apellido de los Ramírez. Yo nunca tuve estudios. ¿Pero sabes dónde estoy ahora como jefe? ¿Dónde? Carguen a ese tipo. Primo, ¿qué pasa? ¿En qué me equivoqué? Dime y lo arreglo. Lo arreglo, ¿sí? Andrés, pero si Gabo es tu primo. Solo le dijo unas palabras a esa huérfana. ¿Y por qué te pones tan furioso? ¿Alguien en tu familia tiene título de bachillerato? ¿O se esconden en casa y andan a cuatro patas, Aún soy su esposo. Aún no me divorcio. Por un día, soy su esposo. Y la defiendo. Si quieres morir, no busques el atajo. Ve y discúlpate. Si no suenas tan bien como cantas, vuelve y recibe más patadas. Lo haré. Cuñada, perdón, me equivoqué. Ya sé que me equivoqué, ya me disculpé. Por favor, perdóname. Cuñada. Tu mamá y yo somos hermanas. ¿Que entonces Gabo y tú son como hermanos? Sí, es solo una pelea de familia. Y tú te pones del lado de una extraña. Si Gabo hizo algo mal, háblale con calma. Y le pegas así nomás. ¿Y si le daña el cerebro? Con la poca cabeza que tienen, ¿acaso hace falta? Ya nacieron así, ¿no? Andrés, qué mal hablas. Y tengo peores. Quería decir que Dios lo hizo con sobras. Pero pensándolo bien, eso no tiene sentido científico. Dios no es el culpable. Es solo por tu culpa y la de mi cuñado, que ni siquiera se para derecho. La calidad de sus gametos es pésima. Hermana, di algo. María, la tía de Andrés, se equivocó al insultarte. ¿Cómo que estudiar no sirve? Mira, ¿quién se compara con tu inteligencia? No dices casi nada, pero cada palabra duele. Y ahora has vuelto loca a toda la familia. Y tú, la única, actúas con calma de víctima. Y no te afecta en lo más mínimo. No soy la jefa. Trabajo a diario. No tengo tiempo para perder el control. Pero no me equivoqué. Andrés, tú no amas a tu esposa, una mujer que tú desprecias. Como sus mayores, ¿no podemos reprenderla? Si tú mismo la maltratas, es natural que nosotros tampoco la tratemos bien. ¿Yo? ¿Maltrato a mi esposa? ¿Acaso no? Al principio de su matrimonio, tu esposa no era tan flata, feliz, con la cara llena de vida. Y ahora está flaca como un papel. Somos mujeres. ¿Quién no ha sufrido por un marido? ¿Quién no ha sufrido por amor? En ese momento es cuando Marcy adelgaza. Amor, ¿adelgazaste? Al principio tenía más tiempo. Ahora trabajo a diario. Con tanto trabajo es normal adelgazar. La pasión de nuestros primeros días, y tú ni lo mencionas. Yo, el marido perfecto, el ideal. Con todo tipo de trucos, llenaba tu vientre y tu boca de todo lo que querías. Y en cambio recibo tu ingratitud. ¿Me sueltas? Aún no me perdonas, cuñada. Me equivoqué, por favor, perdóname. Perdón, cuñada. Desde ahora haré lo que sea por ti. Te trataré bien, cuñada. ¿Qué es ese sonido que haces? No te entiendo. Hablas con la boca llena. Solo te pedí que te disculpes, y en vez de eso, te haces el pobre y el débil. ¿Quién te pidió que te declararas? Hazlo de nuevo. ¿Verdad? Si la cuñada acepta el divorcio, sería un gran mérito. Cuñada, eres tan hermosa. No tienes por qué tomar el amor tan en serio. ¿No dicen que si floreces el viento vendrá? Cuñada, ya floreciste. El viento ya viene. No tienes por qué quedarte atada a mi primo. ¿Y esperar algo bueno de esa boca? Llévalo afuera, que piense y luego entre. ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! ¿Qué hacen? Andrés, de verdad me has decepcionado. Lo que has hecho, ¿es eso lo que llamas respeto a tu madre? No importa si es una mujer que ya no amas. Aunque la amarás como antes, tienes que saber quién es más importante. Es solo una mujer. Para ti, ellas solo son el deseo más bajo. No te involucres tanto. ¿Qué es un deseo bajo? Mamá, tú también eres mujer. El deseo no tiene rangos. El hombre es un animal. La moral y la lealtad son lo de menos. Basta, ¿qué haces ahí parada? Entra. Han pasado varios días. El acuerdo de divorcio, ¿qué te dijo tu abogado? Mi señora Ramírez está ansiosa por tener el divorcio para estar con otro con toda la razón, ¿no? ¿Por qué te quedas en silencio? Yo, Andrés Ramírez, si soy un animal, no me hago el santo.
Por ejemplo, ahora que te veo, señora Ramírez, siento mis instintos animales. No hay nada de qué avergonzarse. Entonces, córtalo. ¿Tenemos que ser así? ¿No dicen que después de una relación, sin pasar varios años, es difícil superarla? Nos dejamos llevar. Enloquecidos por el amor. ¿No podemos volver a empezar? Con otro hombre entre el ruido, ¿no pensaste ni un poco en mí? ¿Tu pene controla tu cerebro? ¿Por qué finges ser tan romántico? ¿Eres un perro? ¿Que le lames a cualquiera? Señora. Jefe. Llévala a casa a salvo. Sí. Señora. ¿Qué pasa? Señora, el jefe me pidió que la llevara a casa. Seguro es por la familia Ramírez. Esos dos no tienen cerebro. El mayor y el menor la pueden molestar. No hace falta. Señora, ¿podría darle una oportunidad al jefe? ¿Podrías darle una oportunidad a Andrés? Olvídalo. Me excedí. Me parezco a un reaccionario. Miguel, no lo niego. Es tan profesional que te admira. Pero en lo que a las mujeres se refiere, si es digno de ser hombre, tú lo sabes. Bien, ya que hablamos de esto, te pregunto, ¿en qué punto están Andrés y Lucía Torres? Y sobre el divorcio, ¿Lucía no lo está presionando? Señora, de verdad no sé en qué punto están. Además, nunca he visto a Lucía Torres. Miguel, eres una buena persona. No la copies. Ya que te da oportunidades, aprovecha. Hay que buscar el progreso. Señora, usted es tan sincera conmigo y yo sigo intentando meterla en el pozo de Andrés. La verdad, una vez que Andrés regresó, en su cuello tenía un chupetón muy evidente y estaba muy fresco. Y sé que, en esos 2 días, Andrés no la vio en absoluto. Gracias. Mi niña. Abuela. ¿Qué pasa entre tú y Andrés? ¿Se pelearon? Anoche se plantó aquí y no se fue. Tu abuelo y yo ya no lo soportamos. Es un caso perdido. No puede quedarse mucho tiempo. Me quejaba de que no tenía dónde dormir. Dijo que su esposa lo maltrata con frío y que lo echó. Busca un lazo y que se cuelgue. Mire, le dice a su esposo que se cuelgue. ¿Es correcto? Abuelos, cuídense. Hagan lo que diga el doctor. Tengo que trabajar. Vine por el divorcio. Entra. Siéntate, hablemos. ¿Hablemos de qué? Te engañé. ¿Por qué te hueles tan bien? ¿Me seduces? Mi voluntad es débil. Señora, con esa mirada me derrito. Me recorre un escalofrío. ¿Por qué sigues con esa mirada? Subo el voltaje. A ver si te electrocutas. ¿Qué es esto? Para la cara. Algún día también compraré unas toallitas. ¿Quién no es un bebé? Y yo que me preguntaba. De pronto me acordé. Cuando estábamos juntos, ¿por qué no me dejabas llamarte bebé? Así que no es que no te gustara ser bebé, es que no te gustaba serlo conmigo. Me quedo esta noche, ¿sí? Andrés, si tienes ganas, búscate a otra. ¿No te lo dije? Estoy locamente enamorado de la señora Ramírez. Quiero volver. ¡Ja! ¿Volver? ¿Volver con la cabeza o con la cola? No sé. La señora Ramírez conoce bien mi cuerpo. ¿Y tú qué crees que vine a buscar? ¿A dónde vas? La verdad, señora Ramírez, si me dejas, ¿dónde vas a encontrar un marido tan bueno?
Los hombres, con la luz apagada, todos son iguales. Lo importante es que sea una buena experiencia, ¿no? Además, más o menos, ya somos como un matrimonio de toda la vida. Con un simple gesto sabemos lo que piensa el otro. Andrés, tú. ¿No ves mi sufrimiento? Ahora veo tu sufrimiento. Tu sufrimiento es muy concreto. Soy yo. Responde. ¿Te arrepientes de haberme conocido? Me arrepiento mucho de haberte conocido. Bien. Si vuelves con tu ex, acuérdate de traerlo para presentármelo. A ver, ¿qué clase de santo es? Por lo demás, que tengas una buena vida. Que te vaya bien. Amigo, ¿qué haces aquí? Mi esposa me echó. ¿Y tú? Somos dos de un tipo. Hoy en día, las mujeres son un caso. ¿Vives en el 3204? Sí. ¿Cómo es que nunca te había visto? Recuerdo que al otro lado vivía una mujer mayor, una doctora. Creo que era solterona. ¿Y quién dice que se queda soltera toda la vida? Muchos que no crían hijos, al final sí los tienen. La verdad, todo depende de si encuentras a la persona correcta. Cierto. Oye, hablando de doctoras, ¿qué tal es? ¿Es muy pegajosa? ¿Te responde rápido? Pegajosa, es muy pegajosa. Las doctoras no son tan ocupadas como dicen, ¿no? Si siempre está ocupada, es que no te quiere. La mía es de emergencias. Y aún en la ambulancia me envía fotos. Y eso que ya está mayor, si fuera de 20 y pocos, no sé qué tan pegajosa sería. Da igual. ¿Te perdiste su adolescencia? No te pierdas su menopausia. Bueno, me voy. Ay, menopausia. Investiga algo. El 3204 enfrente de María González. Ve si vive un hombre. Si es así, investiga su pasado. Andrés, últimamente estás muy paranoico. El vecino no es tu tipo de amante, ¿o sí? Roberto, ¿sabes por qué Don Medina murió? Bueno, si quieres investigar, lo investigo. Dime cómo es ese tipo. Para filtrar. No es alto. Parece poco culto. Y su poca cultura parece que la tiene tatuada. Prometiste acompañarme a comer cangrejos. Hoy vine a buscarte en persona. ¿Me acompañas, doctora González? De repente ya no quiero cangrejos. ¿Qué tal si vamos a otro lugar? ¿Qué noticia es esta vez? ¿De Lucía? ¿O de Andrés? ¿O de Lucía y Andrés? Ya sabes, no soy de huir. Princesa Lucía, para alguien como usted, una princesa criada en la riqueza, tiene muchos fans. Y nos pidieron que le preguntáramos, ¿cree que cuando un hombre se enamora de una mujer, cómo es el amor de verdad? Tarjeta de prensa. Soy como todos. Soy una chica normal. En el amor, también quiero ser la niña consentida de mi pareja. ¿Podría compartirnos cómo es su relación con su pareja? ¿Cómo se llevan? ¿Discuten? Y después de una pelea, ¿quién suele ceder primero? De verdad me voy a vomitar. Quien conoce este medio sabe que en entrevistas así les dan el guión de antemano. La productora no se atrevería a improvisar con algo tan personal. ¿Podría ser más obvia con su chantaje? Es muy posesivo. Como mis fans lo llaman, es un papi. Ambos teníamos nuestras vidas. Estuvimos en un tira y afloja por años. Antes de que todo se aclarara, él hizo mucho por mí en secreto. Hasta que una noche, borracha, me atreví a preguntarle qué éramos. ¿Una relación anormal oculta tras una gran amistad? Esa noche tuvimos intimidad. ¡Wow! La princesa Lucía es muy abierta con sus fans. Las chicas también tenemos el derecho de buscar el amor. Nos llevamos bien, pero también discutimos y tenemos altibajos. Además, es un hombre muy orgulloso. ¿Cómo podría ceder primero? Para terminar, princesa Lucía, ¿tiene algo que decirle a sus fans? Tranquilos. Casarme con él, lo consideraré. Por ahora no tendré hijos. Que estuve embarazada no es ningún secreto. Si no fuera una mujer que pone su carrera en primer lugar, no habría decidido abortar.
Después de todo, es lo que muchas mujeres sueñan. Un linaje de dragón. ¿Linaje de dragón? Que es un bastardo. Y pensar en la familia Torres. ¿Qué clase de educación tienen? Si yo fuera su mamá, la mataría a golpes esta noche. ¿De verdad cree que Internet es la cama de ella y Andrés? Ya me acordé, es una hija bastarda. De malas hierbas, malas flores. Yo lo dije, que cambiara. Me da miedo que se le pase la mano y se la dé en público. ¿Qué es esto? Ayer alguien se calentó y se volvió. No se volvió por nada. Te estaba pidiendo que le chuparas la polla. Mi niña, ¿estás bien? Estoy bien. Como dicen, una casa mala se moja con cualquiera. La entrevista de Lucía Torres, ¿sabes? Habla de su pareja. Habla públicamente de su pareja. ¿Y a mí qué me importa mi enemiga? A ti no te importa, pero para tu esposa y para el público, esa supuesta pareja eres tú. ¿A quién le importa? En serio, ¿a quién le importa? Andrés, hablo en serio. Te importa mucho tu esposa, no lo niegues. Si yo fuera tú, me sentaría a hablar con ella. Y no como ahora, haciendo que nadie esté a gusto. No me importa. ¿Y quién soy yo para importarme? En este país solo soy su niñero, al que usa cuando le da la gana. Pero tú solo investigaste en el país sus amantes. ¿No crees que quizás te equivocaste de dirección? ¿Y si investigo en el extranjero en ese tiempo? ¿Te ríes de mí? Un marido resentido y voluble. Señor, mañana es la cena familiar. ¿Usted vendrá? Ya regreso. La señora no vendrá. ¿Por qué es tan difícil que vuelva a firmar? ¿El divorcio tiene que ser tan difícil? Me voy. Las campanillas son de la señora. Las rosas son de la abuela. ¿Cuál elijo? Me arriesgo. No me culpen por decidir yo sola. Nadie me dijo cómo decorar. ¿Y qué estás murmurando? Son sencillas y elegantes. Pensé que eran para la fiesta del medio otoño. Pero si no le gusta, señor, las cambio ahora mismo. Ahora mismo. Retíralas para volver a ponerlas. Te pago un sueldo tan alto para que te la pases aquí sin hacer nada. Entonces no las retiro. Ve a servirme un café. Vine a firmar. ¿Te acuerdas? La primera reunión familiar tras la boda. Fue la primera vez que te regalé este tipo de flor. ¿Ah, sí? Te diré la verdad, la verdad. Te la regalé porque me gustaba su significado. Pureza, ternura. Símbolo de elegancia y decencia. En realidad, todo fue una mentira. Te traje este ramo. Me parece que se parece mucho a ti. Blanco, blanco, puro, sin ninguna mancha. Perfecto para caer en manos de un patán como yo. Andrés, basta ya, imbécil. ¿Es tan difícil terminar bien? María, ya lo sabes. Un imbécil como yo no dice nada bueno. ¿Y esperabas que te dijera algo bueno? Ni en tu vida. Si a ti te gusta el que habla bonito, el que no es un imbécil, pues búscalo. Andrés, de verdad eres un imbécil, un patán, un desgraciado. Así que déjame en paz. Que busque a alguien que no sea un imbécil, que sepa hablar bonito. Claro. ¿Alguien con una boca como la mía, crees que podría ser un buen hombre? Si de verdad tuviéramos un hijo, pues lo tendríamos. Yo sí puedo mantenerlo. Me equivoqué. La próxima vez usaré protección. Ahora que lo pienso, discutir contigo en ese entonces fue inútil. Te esforzaste tanto, y ni siquiera un accidente. En reproducción, si una pareja intenta muchas veces y no hay resultado, quizás el hombre tiene oligospermia o azoospermia. Para tu próxima boda, le recomiendo al joven Ramírez que vea a un urólogo. María, te lo voy a preguntar por última vez. ¿De verdad quieres el divorcio? Ya lo decidí. No es por capricho. Andrés, solo quiero que firmes ya. Bien. Ya que nos vamos a divorciar, hagamos las cuentas. Maldito. Llevan 5 años de casados y casi no han estado juntos.
Juntos, no han pasado ni medio año, por decirlo así. Aún son recién casados. Señora, me equivoqué, ¿bien? ¿Qué actitud es esa? Si te equivocaste, te equivocaste. Y encima dices, ¿bien? Mi corazón. Es por tu abuelo toda la vida diciendo 1000 veces, ¿bien? Que me lo enfermó. ¿Por qué me mencionas? Primero a los niños. María, hoy es la fiesta de medio otoño. Y pelea, sin importar el momento ni el lugar. No te pido que me respetes en la vida cotidiana, pero hoy tus abuelos están aquí. Actuar así es un poco irrespetuoso, ¿no crees? Firma. Firma. Vaya, de verdad soy un imbécil. ¿Y cuál es el problema? Quizás sea por el panteón familiar Ramírez. Abuela. ¡Ay, señora! Señora, ¿qué le pasa? Rápido, su medicina. Abuela, ¿dónde te duele? Rompí un acuerdo de divorcio. ¿Y por qué me dio este resultado? ¿Me preguntas dónde me duele? Cuando hablas me siento mal por completo. Mi niña, la culpa no es tuya. Mi niña, te prometí justicia y te la daré. Tu abuelo y yo no somos viejos. Si lo fuéramos, ¿en 5 años no les habríamos presionado por un hijo? Abuela, ¿justicia? ¿De qué estás hablando? Ella la tiene. María González. ¿O me equivoco? Andrés, ya no eres un niño. ¿Por qué no cambias esa horrible manía de hacer el tonto? Marita es culta, educada y es hermosa. Es responsable y tiene un gran corazón. Tú no la mereces. Abuela, descanse bien. Tengo que irme. Ya me voy. También tengo que irme. Descanse bien. Con lo que es la fiesta, qué libre estás. ¿Y cuándo no lo estoy? Cierto. ¿Aló? No estoy ocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tu hijo? Estoy en Ciudad Nueva, no puedo volver. Mi esposa tampoco está. Nadie en casa puede ir. ¿Quién de ustedes está libre? Rápido, hágase pasar por el tío de mi hijo y vaya. ¿Tu hijo no es el presidente de la clase? Siempre ha sido un excelente alumno. ¿Por qué te llamaron a la escuela? Ni preguntes, hay siempre alguien mejor. Recientemente en la clase de mi hijo llegaron unos gemelos. Son un verdadero premio genético. Dicen que son buenos para todo. Son el típico hijo de los demás. Mi hijo tuvo un problema con el hermano mayor. La maestra pidió que vinieran los padres para mediar. Mañana tengo un compromiso que no puedo faltar. No puedo ir. Mira, preguntaré quién está libre mañana para que vaya por ti. Yo voy. Profesora, mis papás se pelearon. Después de la pelea, uno se fue a Ciudad Nueva, donde vive su ex, y la otra se fue de noche a Ciudad del Lago, donde vive su ex. ¿Y quién vendrá a resolverlo esta vez? Tu papá dijo que vendría un tío tuyo. Bien, ya llegó el tío de Dieguito. Hola, profesora. Es mi papá. Llegó. Entonces, muestra tus 2 brazos tatuados. Busca un pretexto. Si no funciona, sin motivo alguno, dale una paliza. La última vez en la puerta de tu mamá me lo encontré. No puedo volver a verlo. ¿Quieres que vaya a la abuela Sofía? No hace falta. Mi hermana y yo podemos manejarlo. ¿Aló? ¿Tío Dani? Es que... ¿así que ninguno puede venir? Bueno. Hablaré con los padres de los otros y le llamo de vuelta. Tío de Dieguito, es que Daniela y Mateo, sus padres, uno está ocupado y el otro tuvo un asunto urgente. Me llamó para decir que ninguno de los dos podrá venir. ¿Y ahora qué? Los padres de Dieguito también están ocupados, tranquilo. ¿Y tu mamá? ¿No decías que tu mamá era muy genial? Justamente porque mi mamá es muy genial. Es grandiosa. Por eso está tan ocupada que no puede dejar su trabajo. No como tus padres. Parecen muy libres. Seguro que a la sociedad no les aportan nada. Mi tío es increíble y muy educado. Aunque no sea de una universidad de élite, seguro es de una muy buena. Pero tu tío... se ve como si hubiera tomado el autobús número 211. Mamá está ocupada. ¿Y su papá? Murió.
Hoy es su 7º día. Regresó. Lo vi otra vez. El que debe, paga. Busca a quien te hizo daño. Mi mamá es increíble y muy ocupada. Mi papá murió y se lo merecía. Mi hermana y yo nos las arreglamos solos. No hay de otra. Diego, los padres no están. Olvídalo. Vámonos. Señorita, nos vamos. Sí, hubo heridas. No fue un altercado físico. Se podría calificar como un altercado de egos. ¿Y Dieguito se disculpó? ¿Disculparse? ¿No que hubo un altercado? Pero fue tu hijo quien salió perdiendo. ¿Quieren que los lleve a casa? No. Mi hermano y yo no te necesitamos. ¿Otra vez cambiaste la contraseña? María, ¿acaso me estás ocultando algo? María, ¿ustedes cuándo regresaron? Esta mañana. ¿Por qué están ahí parados? ¿Por qué no entran? Qué mal momento para venir. ¿Y cómo vamos a hablar si hay gente fuera? Andrés, no hables así con nadie. María, ¿acaso soy tu perro para obedecerte? ¿Tienes que hablar así? ¿Y tú no te preguntas por qué hablo así? Carlos, ya basta. Necesitas calmarte. Vamos, te acompaño. No hace falta. Carlos. ¿Estás bien? Se portó mal, pero no hay de qué. Nadie puede controlarlo. Estoy bien, Carlos. Te traigo el libro. Cuídate, Carlos. Gracias. Mateo, ¿dónde están tú y tu hermana? No suban todavía. Mamá, estamos jugando en el complejo. Siento que hay un hombre muy alto que nos sigue. Dime, ¿será posible que ya tenga hijos? ¿Y que sea un niño y una niña? ¿Ah? Dime, ¿en qué circunstancias una mujer tendría un hijo con un hombre? Andrés, pues hay muchas posibilidades. A nivel mundial, hay madres de alquiler. ¿Quién te dijo que a nivel mundial, en nuestro país, la forma normal de tener hijos? No digas tonterías. Andrés, en situaciones normales, si la familia presiona, algunos tienen hijos, y otros, en las grandes ciudades, hay citas a ciegas, incluso en el matrimonio. Pero en las relaciones de amor, tener hijos por amor, es más común, ¿no? ¿Y si fuera María y yo? ¿Te quedaste mudo? Andrés, ustedes se divorcian. ¿De dónde saldría un hijo? ¿Y se encontraron con alguien o algo extraño? Tranquila, mamá. Nadie se nos acercó, ni a mí ni a mi hermano. Tampoco nos lastimamos, ni un poco. Así que nadie nos tomó sangre, tadello con folículo, una muestra bucal, saliva, etc. ¿Cómo saben lo que pienso? Porque mamá y nosotros somos uno solo. La abuela Sofía dijo que mamá no tenía familia, pero quería tener una familia de sangre. Así que, de tu propio cuerpo, te separaste en 2 nuevas versiones de ti. Tranquila, mamá. Nunca te vamos a dejar. Mañana, a la casa de los novios, a firmar el divorcio. Al menos fuimos esposos. Acabemos esto en paz. Si no firmas esta noche, tomaré medidas. La señora Ramírez, con su delgadito cuerpo, tuvo hijos, y hasta 2. No fue parto natural. Me imagino que fue por cesárea. ¿Qué estupideces dices? En toda mi vida nunca he estado tan ansiosa por escapar de alguien.
Después del divorcio, ni siquiera voy a contarle a nadie que estuve casada contigo. Es una vergüenza. Firmo. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Tu pasado oscuro y tu corazón, por supuesto, también es negro. Lo sabía. Pobrecita, ¿cómo pudo pasarle un accidente? Y la dejó sola. Qué desgracia. En un futuro no muy lejano haré que tus padres paguen por los míos con su vida. ¿Por tu familia me quitarías a la niña y me matarías sin dejar rastro? No haré nada. ¡Suéltame! No. Suéltame, Andrés. No, temo que te escapes. Me costó mucho atraerte. Si te dejo escapar otra vez, ¿qué excusa usaré después para atraerte? María, perdón. Explícame. La cicatriz en tu vientre, ¿de dónde salió? ¿Te has tardado mucho en responder? ¿Buscando una excusa? La de la apendicitis, ni la digas. Se nota que no eres tan lista. Otras cirugías abdominales, tampoco digas nada. Si no, iré al hospital de tu familia a pedir una explicación amistosamente. Habla. Andrés. Al recordarte en el extranjero, me sentía tan mal que me quería abrir el vientre. Las formas de suicidio aquí no son tan retorcidas. Basta, te creo todo. Mira, los hombres somos muy fáciles de engañar. Profesora, vine por Dieguito. Y también los llevaré a casa. Profesora, no vamos con extraños. No preocupemos a mamá. Nosotros tres hablemos. El tío de Dieguito. Otra forma. Señor... Deben llamarme papá. Aunque sé que no pueden, lo entiendo. Porque cuando era niño, era como ustedes. Y fue porque había otro gen que diluyó el mío. Por eso ahora son mucho más humanos que yo de niño. ¿Y qué quieres? Dilo. Escúchenme. Lo que yo diga, lo harán. Para que nuestra familia sea armoniosa. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que dices? ¿Acaso te perteneces? No queremos reconocerte. Es así. Aunque puedo usar una citación judicial para amenazarlos. Pero no soy tan malo. Entonces, ¿qué hacemos? Díganme. Veré qué puedo aceptar. Lo pensaremos. Bien. Es mi primera vez como papá. No sé mucho. Agreguemos contacto. Solo tenemos relojes inteligentes. No se puede. Nunca tuve hijos. No sabía que existían. Pues lo buscaré. Si descubro que me están mintiendo, tendrán una citación judicial. ¡Agregado! ¡Agregado! ¡Ya! ¡Lo agregamos! Entonces cuéntele a mamá que si quiere hablar, que me busque. Bueno, ya que estamos aquí, comamos juntos. María, una noche y un día entero. Y tú, tan tranquila, no me buscaste, ¿verdad? Necesitabas calmarte. ¿Yo necesito calmarme? ¿Sabes una cosa? Lo de hoy, si fuera un hombre mayor, ¿sabes cómo lo habría manejado? Él te habría citado, en tu casa y en tu trabajo, sin importar tus sentimientos ni los del niño. Solo importaría el resultado, así es. Podemos ser más directos y ponerle un fin. ¿Qué fin quieres? El fin que quiero es que no nos debamos nada y que no nos molestemos. Pues lo siento, no te lo concedo. Andrés, no tenemos por qué lastimarnos con esta lucha inútil. Esto está volviendo loco a la tercera persona y hace que se sienta que no se le trata con justicia. ¿La tercera persona? ¿Y quieres ser tratada con justicia? ¿O quieres que te lo traiga en palanquín para que se case contigo? Y tu ex no sirve para nada.
Ni que lo digas, un empollón tiene sus ventajas. Podría ser el tutor del niño. Si enseña bien, lo contrataré bien pagado. Me refería a Lucía Torres. ¿Y tú a quién te refieres? Carlos desde niño siempre fue tan recto y bueno. Y tú lo sabes mejor que nadie. No tengo una aventura, ni hay otra mujer. Tú sí. Solo quiero divorciarme de ti. ¿Por qué es tan difícil? Sí. ¿Por qué es tan difícil? Pero yo tampoco, no me difames. En Ciudad Central no hay otro tipo como yo. Un hombre que se guarda para ti. Fuiste a Ciudad del Sol con Lucía Torres, a la clínica maternal del Prado. ¿Acaso fuiste a ayudar a su perro a parir? Te lo creas o no, yo y esa bastarda no tenemos nada que ver. Andrés, entonces es la amante de Rodinger. Miguel, busca a esa bastarda de los Torres. Entendido, ya voy. Señora Ramírez, de verdad no sé en qué la ofendí a María, para que hablara así de mí frente a Andrés. Me asustó tanto que aún me late el corazón. Ya, no llores. Con esos ojos tan grandes, si se hinchan, no te verás tan bonita. En un rato, cuando vuelva Andrés, le preguntaré qué pasó. Aunque tenga mal genio, ¿acaso se pondrá feo con una chica como tú? Lo de los dos jóvenes nunca me metí. De hecho, yo también sé que aunque Andrés se divorcie, Lucy no está a la altura de los Ramírez. Pero a principios de año en el templo, el maestro vio a Lucy y dijo que su dentadura es rara, que trae fortuna a la familia y el negocio. Y esta niña siempre ha confiado en este destino. ¡Qué dentadura tan preciosa! ¿Y el maestro no calculó si su cara resiste un bofetón? Andrés, ¿cómo le hablas a Lucy? La asustaste. Mi esposa se está escapando. ¿Y cómo quieres que le hable con buenas palabras? Quítate. Andrés, ¿no será un malentendido? Lucy, ¿no tiene sentido común? ¿Qué le hiciste a Andrés? Rápido, explícate. No me expliques. Explícale a la señora Ramírez. Desde hace 1 mes y medio. Explícale lo de la clínica maternal Ciudad del Sol. Si dices una palabra en falso, te las verás conmigo. ¿Por qué le hablas así? Ya vi las noticias en internet. Es solo puro chisme de los medios. ¿Quién en Ciudad Central no ha tenido un rumor? ¿Acaso vas a arrestar a todos y a interrogarlos uno por uno? ¿Tienes que armar un escándalo en la familia? ¿Un escándalo? Mamá, en esta casa solo tú hablas. ¿Por qué no te calmas? No quise venir. Tu hijo me trajo a la fuerza. Habla. Cuando termines, quien no se siente cómodo que se vaya. Yo soy malo y cruel, y a veces pego a las mujeres. Si dices una palabra en falso, cuidado con tu lengua. En la noticia, solo sabe el perfil de Andrés y el auto. Mis fotos son individuales, ninguna foto juntos. Además, Andrés y yo no nos habíamos visto en años. WhatsApp, llamadas, no tenemos nada. Siempre insistiendo. Aunque me divorcie, no quiero armar un escándalo. ¿No encuentras a otro? ¿Crees que me fijaría en alguien como tú? ¿Un paria? ¿Hija de otra? Señorita Torres, esta es la cronología que amé. Comienza hace 43 días en el Prado, Ciudad del Sol, hasta la más reciente. Si falta algo, espero que lo complete usted. Lo de Ciudad del Sol de verdad no fue mi intención. No me atrevería. Pero la verdad es que no sé si mi agencia estuvo detrás de todo. Yo misma nunca he prestado atención a mis noticias. Los mejores abogados de Ciudad del Sol no son tontos. Que investiguen. Desde su borrachera en el hotel, nadie escapará. Sí, fui yo. ¿Y esto? La princesa Lucía habla de su amor. ¿Y esto qué es? Doctora González, fue por codicia. Estuve sedada por más de 1 mes. Probé el sabor de los rumores y repetí el mismo truco. Sé que a su matrimonio le causé muchos problemas, pero de verdad sé que me equivoqué. Doctora González, yo también he tenido una vida muy dura. En el círculo de las damas de la alta sociedad no puedo entrar. Y la gente de otros círculos no me puede dar nada de valor real. Todos son muy astutos. Doctora González, usted también vino de abajo y se abrió paso. En cierto sentido, nuestra situación es similar, ¿no es así? Usted debe entender mis dificultades. Mi situación no es difícil. Los padres de la familia real, con una palabra, podrían hacerme volver a donde vine. Solo que soy una campesina contenta y puedo volver a la tierra. Deshazte de esto. Sí. María González. ¿Te quemaste? Estoy bien. Andrés, un doctor, agua fría, rápido. Cambie la curación a tiempo, no se force.
Bueno, ya me voy. No puedo manejar. Miguel se encarga. Serás mi chofer. ¿A dónde vives con los niños? Me lastimé por ti. Y de paso, veo a los niños en el 608. No es mucho pedir, ¿o sí? Ven. Ven. Papá te carga. El doctor dijo que no te fuerces. Págame a mí y a mi hermana. No nos cargues. Ve. Trae a mamá para que vea. Así se pondrá de mejor humor. Estás arruinado. ¿Y vienes a nuestra casa a ser el niñero? ¡No te necesitamos! ¿No lo ven? La relación de papá y mamá está mejorando. Mamá ya me dejó entrar. A comer. Andrés, tenemos que hablar. Amor, perdóname. Si te disculpas, divorciémonos. María, ¿sabes? Cuando tú me pediste el divorcio, la verdad me volví loco de rabia. Quizás podríamos volver a ser como antes. No importa si no me amas, ama a quien sea, pero mientras estemos juntos, no voy a discutir contigo, ni a causarte problemas. Tampoco voy a decirte nada que te ofenda. Si me dices que vaya al este, no iré al oeste. No somos compatibles, de ninguna manera. Si después del divorcio no sabes cómo sobrellevar el dolor y los días de soledad, puedes buscarme. Tengo experiencia. Te puedo decir cómo hacerlo. ¿No te he tratado bien? Puedo darte una vida cómoda en este país. Te puedo dar lo que quieras, siempre que lo pidas y yo lo tenga. Oye, María, ¿eres una persona viva? ¿Tienes corazón? Cuando empezamos, tú me sedujiste primero. Tú me coqueteaste primero. ¿No tenía lo que tú querías? Si de verdad es así, pues sigue haciéndolo. Andrés, mi corazón murió el día de la inundación en Río Claro. Cuando te llamé para confiarte a Daniela y Mateo, ese día. O quizás murió mucho antes, en nuestros años de silencio. Solo que ese día, al dar de mis últimas voluntades, morí de nuevo. Hasta las 2 de la tarde, el municipio Río Claro ha sufrido una inundación sin precedentes en 100 años. Las precipitaciones superaron el récord histórico. Se confirma que 47 personas murieron, siendo 2 resultaron heridas y 13 siguen desaparecidos. Es la peor catástrofe natural en la historia de Río Claro. Iniciar de inmediato la respuesta de emergencia máxima. María, ella estaba entre las 102 heridas. ¿Qué estaba haciendo yo? Le colgué la llamada. ¿Quieres el divorcio? Bien. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Divorciados pero juntos. Miguel Herrera me dijo que es la forma de vivir hoy en día. ¿Cómo podría aceptar? El niño no necesita cuidados. Para llevarlo a la escuela y ayudarlo con la tarea, no necesito a nadie. Necesito al niño. Cuando una pareja se divorcia, si la relación se ha roto, con mi posición, no hay razón para no luchar por la custodia. Les daré una fortuna. Locales en Ciudad Central, te los daré por calles enteras. Después del divorcio, haré que el niño se registre cuanto antes. El niño usará tu apellido, te lo prometo. Mientras yo esté aquí, la familia Ramírez no luchará por el niño. Después del divorcio, seremos totalmente libres. Nuestro objetivo es solo criar a niño juntos. En cuanto a las relaciones, tú con tu vida, yo con la mía. Solo no me lo hagas ver. Nuestro objetivo es el mismo, darles a los niños un ambiente de paz y alegría. No puedo aceptar tu petición absurda. Las visitas regulares son lo correcto. Andrés Ramírez. Eres una persona, un hombre de carne y hueso, no un perro. A veces de verdad no te entiendo. Lo he pensado mucho y solo encuentro una respuesta. Y es que tu egoísmo está de por medio. No aceptas que fui yo quien pidió el divorcio. Nunca quise quitarte a los niños. Si lo hubiera querido, ya lo habría hecho. En una semana, como mucho, el día de la mediación, Miguel Herrera te avisará.
María, pasé a verte. Aún no tienes que atender, ¿verdad? Ve a tu trabajo. Sí, profesora González. Es de la Red Oscura, un sitio de asesinatos. Objetivo, María. Sexo, mujer. Ciudad central. El cliente pagó un extra de 100.000 euros para elegir la muerte y la fecha. No se sabe quién es. Estoy de regreso. ¿Con quién estás escribiendo? Estás muy concentrada y me ignoras. Estoy contestando al tío. Apenas firmamos ayer. Aún no tienes la divorcia y ya lo llamas tío. En estos 5 años de matrimonio, tampoco te he llamado mamá, ¿o sí? ¡Qué descaro! De verdad es un descaro. Cuando no estabas divorciada de Andrés, no debías hablar con su padre a escondidas. ¿No sabes cómo mantener las distancias? Ahora que están divorciados, es aún peor. Esas malas intenciones que tienes. Tú lo sabes. No lo sé, señora. Aunque me divorcié de Andrés, yo sigo viéndolos a ustedes como mentores y amigos. Ah, cierto. En sexto de primaria, la maestra pidió a cada niño que hablara de sus sueños para el futuro. Adivine cuál era mi sueño. Mi sueño era que de grande vendría a Ciudad Central para conocerlos en persona. Ustedes fueron mi primer pilar de apoyo. Me dieron el valor y el propósito para vivir. Niña, eres muy calculadora. La que es muy calculadora es usted. Usted no confía en mí, ni tampoco en su esposo. En la televisión son la pareja modelo, pero en privado se tratan con frialdad como extraños. Uno paga el precio por sus palabras y actos. María González, más te vale cuidarte. En mis años de casada con Andrés, él me trajo varias veces a la casa familiar para aprender. Pero es un imbécil. En privado sabe abrir cualquier cerradura. Incluso su estudio, tan seguro. Él puede abrirlo. ¿Entraste al estudio? ¿A qué fuiste? A aprender. Cuando muera, todo lo que aprendí de ustedes lo publicaré en un libro. Y lo difundiré. Profesores Ramírez, una persona como ustedes debería tener alumnos por doquier. Ahora mismo, bloquea todas las cuentas de María González. ¡Todas! ¡Suéltenme! ¡Quieta! ¿Qué hacen? ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien. ¿Y tú? María, llegué a Ciudad Central. Estoy bien, gracias. Entonces, encárgate de esto. María, ¿a dónde vas? ¿No sabes que ahora fuera es muy peligroso? Te llevo. No hace falta, señor Ramírez. Mejor encárguese de sus asuntos. Investiga esto. ¿Quién los mandó? Claro, yo me encargo. Habla. ¿Quién te mandó? ¿Quién te ordenó? ¿Cuánto tiempo? Un abrazo. Andrés, tu esposa abrazando a otro. ¡Qué espectáculo! No me pegues. ¿Qué? En este camino ya entendí más o menos qué pasa entre ustedes. Si ahora te lanzas, no me asusta que le muerdas a ese tipo. Lo que temo es que de repente le lames a tu esposa. Contente, no es apropiado. ¿Y qué hago? ¿Qué hago?
Este tipo acaba de abrazar a tu esposa y ya se quitó la chaqueta para ponérsela. ¿El aeropuerto es de su familia? Vámonos ya. Tu bocina es como tu amor por tu esposa. Solo para ti. Contente. ¿Dónde hay baño por aquí? ¿Por qué no subes primero? La clave es 785533. ¿Te crees un galán coreano? ¿Un pito? Qué maleducado. La gente, cuando llega a cierta edad, le encanta arreglarse. Mi hermana dijo que a los 30 empezó a gustarle el color rosa. Amigo, de verdad te ves viejo. Con razón te encanta arreglarte. Con un carácter tan malo, que te veas un poco joven es comprensible. Espera 10 u 8 años y ya podrás casarte. Pero ahora no. Si eres joven, no entiendes el amor, y si te casas, terminarás divorciado. Daniela, Mateo. ¿Saben dónde está la olla para el hot pot? ¿No está en el armario de la cocina? Pero mamá no la encuentra. La última vez que alguien vino, le dio un gran aseo. Lavó todo, lo ordenó y lo desinfectó. Pero, ¿dónde la dejó? ¿Se fue sin llevar nada? Es muy rico. No le robaría nuestra olla. ¿O sí? Hermanita, sal y pregúntale dónde dejó la olla. ¿Y tú por qué no vas? Me da vergüenza. Pero eres tan linda. Te ves linda de cualquier forma. No importa. Vamos juntos. Te sirvo de todo, ¿no basta? Ya estoy acostumbrado a las tareas. ¿No necesitas ayuda? ¿Lo hiciste a propósito? ¿O es que no sabes hacer tareas? Disculpen, no fue mi intención. Es que no estoy muy acostumbrado a este tipo de tareas. Dámelo. Andrés, no tienes que hacer eso. ¿Y quién lo hace? ¿Para ellos? No lo voy a permitir. ¿Y tú quién te crees que eres para decirme qué hacer? Escúchame, González. Ese es un raro y un mezquino. Es vengativo. Me quemó a propósito. Yo no le hice caso. ¿No deberías ponerme algún ungüento? Mi mano y mi muslo están quemados así. ¿Y no le vas a decir nada? ¿Acaso eres un niño? Las maestras de preescolar no son tan parciales. Con tu agilidad no te podría quemar. Ni una lluvia de balas te toca. ¿Por qué finges? Bien. Entonces voy a romperle el cuello. Si muere, se lo buscará. No quiero discutir frente a los niños y armar un escándalo. En unos días, con el divorcio, este tipo de contacto no volverá a ser. Es el final. Si quieres ver a los niños, me ausentaré. Ya me voy. Descansen. Papá, ¿qué te pasa? Papá, no te mueras.
con fiebre y corriendo por ahí. No me muero. Mi querida exesposa, tengo ganas de orinar. ¿Te vas a ir? Mejor salgo. En realidad no es nada. Con que despertaste, basta. Vuelvo a mi consultorio. María, sabes que aparte del dolor del amor, desde niño nunca me preocupé por nada. Soy muy arrogante. Tuviste nuestros 2 hijos sola y los criaste sola. Ese es un nudo que no puedo desatar. La inundación en Río Claro, tu llamada de despedida, se convirtió en mi segundo nudo. Y hay un tercer nudo. La verdad, en una relación es imposible no tener desacuerdos. Estos problemas surgen porque entre nosotros hay malentendidos. Ambos decidimos no comunicarnos ni resolverlos. ¿Y no te has preguntado por qué alguien como yo también esperó varios años para pedir el divorcio y para hablar contigo? Porque en estos años estaba haciendo algo muy importante. Mientras no terminara, no me ocupaba de ti. La verdad, desde el noviazgo hasta la boda y hasta ahora, tu calidez la he respondido casi siempre con frialdad. Ya lo sabes. Yo en realidad soy una persona muy fría. Ser racional no es malo. Y tu frialdad no es un problema. En toda ciudad central, la mayoría está ocupada manteniendo una frialdad justa. Tú solo sé fría, yo seré el cálido. Jamás volveré a molestarte. María González. María González. ¿Sabes qué? Entre nosotros parece haber un muro. No veo al otro lado. Y tú tampoco me lo muestras. Pero no es un problema. Aunque sea un muro cubierto de vidrio roto y de piedra. Yo, Andrés Ramírez, en esta vida, he decidido estrellarme contra ti. Pronto cambiarás de opinión. Gracias por su presencia. En mi vida no me arrepiento de nada. Solo valoro la armonía familiar y la atesoro mucho. ¿Qué es esto? ¡Escándalo! El presidente del Grupo Ramírez, la pareja Don Ramírez y Doña Ramírez, fue denunciada por presunto asesinato. Don Ramírez, Doña Ramírez, somos de la Comisión de Investigación. Recibimos una denuncia formal. Por favor, acompáñenos a declarar. ¡Calumnias! ¡Son calumnias! ¿Quién fue? ¿Quién está detrás de esto? Fui yo. La denunciante, María González. Estas son las pruebas complementarias. Se refieren a hace 21 años. Doña Ramírez contrató a un asesino para causar un accidente y asesinar a mis padres, los profesores González. Todas las pruebas. Mientes. María González. Eres una malagradecida, una traidora. Te aceptamos en la familia Ramírez y te atreves. Si se viola la ley, hay que enfrentar las consecuencias. No es un asunto familiar. Es un delito. Andrés. Yo... soy tu mamá. ¿Cómo que la ayudas? Si no fuera por mí, ¿dónde estarías ahora? Asuman sus crímenes y paguen por ellos. En plena crisis. ¿Y todavía culpas a tu familia? Andrés, no digas eso. Ahora no es el momento de culpar a tus padres. No es el momento. Lo importante ahora es que no la lleven. ¡Andrés! Eres un imbécil sin conciencia. Si mis logros de hoy se construyeron con la sangre y la injusticia de otros, no los quiero. Señores, llévenselos. ¡Papá! ¡Don Ramírez! Señor, hicimos lo posible. Señor Ramírez, hicimos lo posible. Don Ramírez sufrió un derrame cerebral de forma repentina. Se le cayó al anciano Ramírez de su bolsillo. Se le cayó. Es para el señor Ramírez.
Andrés. Papá fue un tonto toda la vida. Perdóname. Y más perdónale a María y a sus padres. Sospechaba que algo andaba mal con tu mamá, pero me engañé. Mis acciones y todos mis bienes personales los he legado enteramente a ti y a María, como una pequeña y humilde compensación. No seas como papá. Valora a quien tienes. Por mí, dile a María que la perdone. Mamá, ¿es papá? ¡Ya volvió! María. ¿Qué quieres? Lo del grupo Ramírez ya está resuelto. Las responsabilidades y lo que debía cortar ya está resuelto. Mi madre recibirá su merecido. Mi padre quiso fundar una fundación para Daniela y Mateo. Si no te opones... Es para ellos. No tengo derecho a oponerme. Hoy vine no como el señor Ramírez. Solo soy Andrés Ramírez, alguien que fue un imbécil, pero ahora quiere esforzarse por ser un buen hombre. Quiero volver a conquistarte y a nuestra familia. Daniela. Mateo. Lo sé, no me merezco que me llamen papá. En estos 4 años perdí mucho. Pero puedo aprender. Puedo volver a armar bloques con ustedes, volver a leer cuentos. Déjenme una oportunidad. Un periodo de prueba. Uno que puedan cancelar cuando quieran. María, lo sé. El daño que te hice no se borra fácil. No te pido que me perdones ya. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para conquistarte y a los niños. Esta vez no hay trucos, ni cargas familiares. Solo soy Andrés Ramírez, alguien que quiere recuperar a sus hijos y a su esposa. ¿Puedes? Mamá, el pastel se ve muy rico. Es muy dulce. Solo una vez a la semana. ¿Qué hacen ahí parados? Arriba.